Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, un vídeo que pedís muchísimo siempre, que es la serie Inside Game Xbox Game Studios, el cual estamos ya en el cuarto capítulo. Antes de nada, como siempre, like, suscribiros, es gratis, no cuesta nada. Y bueno, vamos a empezar al lío. Como sabéis, habéis elegido Playground, vosotros las votaciones que suelo hacer en Twitter, de entre varios estudios en el que vosotros decidís cuál es el próximo estudio que queréis que analice. En este caso le ha tocado a Playground Games, el cual voy a empezar como siempre la misma estructura, narrando un poco la historia. Playground Games, como sabéis, fue fundado por Gavin Rebun, Trevor Williams y Ralph Fulton en noviembre de 2019 y empezó su actividad oficial a partir de principios de noviembre de 2010. En 2012 se anunció el primer proyecto de Playground Games, que fue Forza Horizon 1, título que fue desarrollado junto con Tan 10 Studios, publicado por Microsoft Studios para Xbox 360 en octubre de ese año. 2014, Forza Horizon 2, Xbox 360 y Xbox One. Horizon 3, Xbox One, Microsoft Windows, septiembre de 2016. También, como sabéis, en febrero de 2014 se habló de que Playground Games estaban formando un nuevo equipo para desarrollo de juegos centrados en plataformas móviles. También sabéis que en febrero de 2017 se amplió Playground Games para centrarse en algún proyecto algún día de mundo abierto que no fuese de carrera. Esto fue en 2017 y en noviembre precisamente de este mismo año anunciaron que habían alquilado St. Alban House en Leamington Spa, lo que proporcionaría al equipo un grandísimo estudio, mucho más grande, y un gran espacio para oficinas. De hecho, ya en esta época los recuentos decían que había más de 200 personas trabajando en Playground Games. Como sabéis también, esto sí lo sabéis todos, en el E3 de 2018 Microsoft anunció que había adquirido Playground Games, que se convirtió en parte de Microsoft Studios en aquella época, actualmente Xbox Game Studios, y al mismo tiempo anunciaron Forza Horizon 4 2018, es decir, cada 2 años hemos visto el patrón de que salga un Forza Horizon, y que el estudio estaba trabajando también en aquella época en un proyecto no anunciado AAA Open World Action RPG, que luego, como supimos este verano pasado, era Fable. Hasta aquí la historia. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito. Vamos a empezar hablando de Forza Horizon, algo que queréis hablar todos. Como habéis visto, el patrón de Forza Horizon es de cada 2 años sale uno. ¿Qué pasa? De 2018 a 2020 obviamente no hemos tenido nada. Y aquí empezamos y vamos a jugar a especular un poquito. Sabemos que en Playground ahora mismo hay unas 300 y pico personas trabajando después de la ampliación. Como sabéis, mismamente lo puse en Twitter hace poco. En 2021 se han sumado lo que va de año, es decir, 3 meses, 27 personas nuevas al estudio. Y bueno, yo creo que el grueso del equipo está trabajando en un juego de carreras, Forza Horizon 5, como es obvio, y creo que va a salir en 2021. Hay muchas cosas entre manos en los equipos de Xbox Game Studios, como sabéis, muchas sin anunciar, y aún haciendo el Fable, creo que eso no quita para que se estuviera desarrollando aparte un Forza Horizon 5. Es un lanzamiento muy importante, como sabéis, la franquicia ha cogido un puesto de buque insignia de Microsoft. Como sabéis, Forza Horizon 4 ha sido probablemente de los últimos títulos que ya ha publicado Microsoft junto con Ori, uno de los juegos más aclamados de la crítica, también uno de los juegos más jugados tanto en Xbox One como a día de hoy en Xbox Series, como en Windows 10 y en Steam, como es obvio, en el cual ha batido grandes récords de ventas, jugadores simultáneos, etcétera, etcétera. La verdad es que el juego es un exitazo, la franquicia es un éxito y todo lo que toca se va a convertir en oro, así que no me parece para nada extraño o aventurado decir que un Forza Horizon 5 va a salir este año, aunque hay que tener en cuenta lo que siempre digo, estamos en 2021, un año difícil para el desarrollo de juego por el tema del coronavirus, pero no sé, me parece que debe salir Forza Horizon. Como sabéis, Starfield está planeado para 2021, cosa que no quita una vez más que se pueda desplazar su lanzamiento 2022. Con Forza Horizon 5 puede pasar lo mismo. Yo creo que en los planes de Microsoft entraba a publicar un Forza Horizon 5 a final del año 2021 o en el último trimestre de 2021, pero las situaciones, las circunstancias hacen que exista una incertidumbre total en todo lo que es el mundo del desarrollo de los videojuegos. Así que dicho esto, ya sabéis, Forza Horizon 5 lo esperamos en 2021. El grueso del equipo de Playground, de la mayoría de los empleados de Playground, o más de la mitad, creo que están con este proyecto. Y creo que es un proyecto más sencillo que Fable, por el sentido de que utilizas el mismo motor con pequeñas variaciones. Van a utilizar el Forza Tech antiguo, porque ahora vamos a pasar a hablar de eso, con ciertas mejoras. Y creo que, aunque se está hablando de que sea intergeneracional, yo apuesto o apostaría o daría la posibilidad de que fuese exclusivamente para consolas de nueva generación, porque siempre se ha dicho esto, o por lo menos en mi teoría o mi pensamiento, que Microsoft poco a poco te va a invitar a que te pases a estas máquinas, a estas cajas de plástico, como dicen ellos. Te van a invitar poquito a poquito, y creo que un Forza Horizon 5 que sea exclusiva de nueva generación, ya que Halo va a ser intergeneracional, creo que es una buena invitación a la gente a que vaya dando el salto a la nueva generación. Si quiero, no tengo mucho más que añadir de Forza Horizon 5, ya sabéis, tampoco no existe ninguna información más allá de
muchos trabajadores en él. Sabemos que es una saga episódica que ha tenido mucho éxito, así que no hace falta estar loco, no hace falta ser un lince para saber que no la van a echar por la borda y van a dejar de hacerla. Y lo normal, teniendo en cuenta que van de 2 en 2 años, esta vez por las circunstancias puede que se retrase de 2021, de 2018, 3 años. Pero no sé, yo veo Forza Horizon 5 en 2021, veremos qué pasa. Ya os digo, una incertidumbre y no me quiero pillar los dedos tampoco porque es un año, como digo, muy complicado. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de Fable, lo que es el proyecto que más esperáis escuchar, imagino. Fable, cómo lo está haciendo Playground, lo que se sabe, lo que no se sabe. Como sabéis, la información del juego está a cuentagotas, sabemos lo justo, sabemos ese teaser que recibimos en el Summer Showcase de Xbox de 2020. Y bueno, como sabéis, pues Playground, respecto a la experiencia que os acabo de contar, prácticamente todos los juegos que ha trabajado, pues prácticamente todos no, todos los juegos que ha trabajado se montaban con un motor, se han montado con un motor propio de Turn 10, que es el Forza Tech, de modo que era esperable que alguna personalización de este motor, que está hecho para juegos de coches, se utilizase en Fable, y es lo que está haciendo el estudio británico Playground Games en este juego para las consolas de nueva generación, que va a ser el antes mencionado Open World AAA Action RPG. Nunca se ha sabido muy bien, nunca hemos tenido muy claro el tema del motor, cómo funciona el Forza Tech en Fable, pero es algo que ha quedado más que confirmado después de ver unas ofertas de empleo para cubrir un puesto. Yo lo vi hace una semana y media, una oferta de empleo en LinkedIn que buscaban un Graduate Rendering Engineer, es decir, un ingeniero graduado en renderizado o algo así, en traducción literal. Y bueno, la descripción del trabajo decía algo así como: es una gran oportunidad para unirse a un equipo asentado y muy experimentado en AAA, trabajando con un engine personalizado o un motor personalizado. Entonces, Playground creo que es uno de los mejores equipos de Xbox Game Studios para hacer gráficos de mundo abierto, sin contar a Bethesda y demás, obviamente. Y creo que su éxito en Forza Horizon va a ser interesante para comprobar cómo aprovecha el software y el hardware más potente de la nueva generación en una aventura fantástica como es Fable. Y respecto, ya os digo, respecto a la oferta de trabajo y demás, hemos podido comprobar que el motor es Forza Tech con un custom Forza Tech, es decir, las bases están con Forza Tech, pero tendrán elementos creados por ellos, añadidos por ellos, tecnologías externas. Pero bueno, lo que está claro ya es de Fable, lo primero que tenemos claro es motor gráfico Forza Tech Custom, en el cual necesitan ingenieros especializados en renderizado de gráficos, precisamente para eso, para trabajar en ese motor gráfico personalizado, que veremos a ver el experimento cómo sale. Yo creo que sinceramente tengo mucha confianza en Playground Games, así que creo que no vamos a tener problema. Y también me gustaría otra cosa muy importante de Fable a mencionar, y creo que se le ha dado poca bolo, es algunos nombres, algunas contrataciones, algunos nombres muy sonados que se han unido a Playground Games recientemente. Por ejemplo, a final del año 2020 se unió una mujer que a muchos os sonará chino, que se llama Anna Megill. Pero, ¿quién es Anna Megill, chicos? Pues Anna Megill es la guionista senior de Control, que fue el último juego de Remedy, nominado a uno de los juegos del año, etcétera, etcétera. Pues Anna Megill, en 2019 fue cuando se nominó a los GOTY al Control. Anna Megill, que era la guionista senior de Control, la contrató Playground a finales del año pasado. Y bueno, creo que según ha dicho ella textualmente, no estaba muy segura del nuevo Fable, si era lo correcto para ella, porque pensaba algo así como: esto va a ser un conjunto de bromas medievales de pedos, refiriéndose un poco al humor inglés británico de Fable. Pero dice que la visión de la historia del equipo que tiene Playground Games con Fable le aseguró, le hizo sentirse reafirmada o segura de sí misma y ilusionada por ese proyecto, y dice que es un fit o un encaje perfecto en su trabajo y que tenía muchas ganas de empezar. Así que no sé, creo que es un nombre muy importante el de Anna Megill, el cual no se ha tenido muy en cuenta. Y bueno, también a esta chica Anna Megill ha trabajado en ArenaNet, Arkane Studios, Nintendo y Square Enix. Y no sé, creo que aunque no sean nombres, a ver, al final cuando tú juegas a un juego tal, no te quedas con los nombres más allá del director, típicos Neil Druckmann, Cory Balrog, Peter Molyneux, yo qué sé, os digo nombres famosos de la industria de directores, Todd Howard, Pete Hines, que son nombres que te quedas, pero a ti no se te queda esta chica, y esta chica ha hecho muchos trabajos importantes, también trabajaba en Massive con The Division, y eso, y ahora mismo pues hay nombres muy interesantes, como sabéis hay veteranos de GTA
V, de Borderlands, de Batman Arkham, por ejemplo Will Kennedy, que trabajó en GTA V y GTA Online como diseñador de niveles. También el equipo de guionistas tienen a Martin Lancaster, tienen a Craig Owens, Kim McCaskill, que trabajaron en Rocksteady con Arkham Knight, que es un juego con una narrativa espectacular, a la que se ha sumado ahora Anna Megill. También tenemos a Hunter Wright, que es diseñador principal de misiones de Borderlands, Alan Olson, artista ambiental y principal de Division 2, Tommy Saxen, diseñador principal de personajes de Ghost Recon. Tenemos también a Juan Fernández de Simón, diseñador principal de Hellblade, aunque creo que Juan Fernández ya ha abandonado el equipo y está en un estudio independiente, que este chico es español y creo que ahora mismo está en un estudio independiente nuevo formado o algo así. Creo que ya a día de hoy no está ya en Playground, habrá acabado su trabajo ya en Playground. Como sabéis, esta es una industria muy cambiante, los nombres se van moviendo, hay unos contratos cortos, temporales, para hacer X trabajo y te marchas. No estás ahí ya cuando has acabado tu trabajo, no sé si me explico. Entonces Juan Fernández de Simón, que este chico español que trabajó en Hellblade, se ha marchado ahora a un estudio independiente, pero ya os digo, hay nombres muy interesantes en el equipo de Fable y no sé, también me gustaría remarcar un poco la gran relación que tienen con Turn 10, como por ejemplo podemos ver en el rol de gente de Turn 10, por ejemplo, que es Alan Hartman, que como tal es trabajador de Turn 10, y su rol está descrito como vicepresidente de Forza y Fable. Realmente son dos equipos que siempre hablamos de la retroalimentación que hay entre los estudios, cómo se van autoalimentando, esta rueda que siempre intento explicar, pero en este caso creo que con Playground y Turn 10 va más allá y son dos estudios que prácticamente son hermanos dentro de la misma familia. Por el otro podemos decir que son primos y estos son hermanos. Así que no sé, chicos, os hemos dado un poco de nombre, hemos hablado de Fable. Fable, quiero deciros que obviamente a modo de información creo que no debemos esperarlo antes de 2023. Creo que a mí me sorprendería muchísimo que saliese en 2022, no os voy a engañar. Pero bueno, ya os digo, creo que 2023, Forza Horizon 5, que debería salir este año, si no el que viene, con más tardar, pero yo apuesto porque sale este año. Y no tengo mucho más que añadir, creo que ha quedado un vídeo interesante para que os informéis un poco, que al final el objetivo de esta serie, que os informéis un poco de lo que yo sé y lo que puedo recopilar acerca de un estudio. Así que lo dicho, chicos, de verdad que muchísimas gracias a todos siempre por el apoyo que dais. Ya sabéis, estamos a puntito de llegar a los 2000. Me gusta que le deis like, como siempre, que comentéis, que os suscribáis si no lo estáis, que como siempre digo, casi la mitad de las personas que ven mis vídeos no están suscritas a mi canal. Y que he dicho que todo apoyo es bienvenido, que me encanta todo el apoyo que dais, que sois la hostia, gente, que nos vemos en la próxima. Stay sexy, adiós.